Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Hernán Escandizo, soy parte del Observatorio Petrolero Sur. Y bueno, hoy me pidieron darles la bienvenida a este curso virtual hacia la transición, la energía como derecho. Bueno, realmente estamos muy contentos, muy contentas en el observatorio porque realmente ha despertado mucho interés esta actividad. Más de 500 personas se han inscrito, y no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, principalmente de Chile, México, Colombia y Brasil. Así que bueno, eso realmente nos alegra muchísimo. Bueno, en estos tiempos de pandemia, de encierro, de pensar el futuro, generar estos ámbitos virtuales, estos encuentros virtuales es todo un desafío. Así que bueno, es mucha realmente la alegría por esta respuesta. Bueno, hace 12 años, cuando pusimos en marcha el observatorio, muchas veces nos preguntaban si éramos ingenieros o directamente en las actividades en las que participábamos, sin preguntarnos, en los paneles nos presentaban como tales, ¿no? Daban por hecho que quienes hablan de energía son ingenieros o ingenieras, y bueno, a veces cuando explicábamos, como en mi caso que yo soy periodista, te miraban perplejos, porque bueno, porque hay una idea bastante instalada, quizás un poco menos, pero una idea extendida de que la energía se puede abordar solamente desde el aspecto técnico. Sin embargo, bueno, nosotros entendemos que la energía tiene un fuerte componente político. ¿En qué condiciones accedemos a la energía? Depende de conocimientos y de posibilidades técnicas, claro, pero en buena medida también depende de decisiones políticas. Lo mismo en la definición de cómo se genera la energía, para qué, para quiénes, dónde. Bueno, un poco el trabajo del observatorio en estos más de 10 años de andar ha sido poner en diálogo, o en discusión, en tensión, los aspectos técnicos y políticos de la energía. Y también, claro, construir conocimiento de manera colectiva, tanto al interior del observatorio, como por supuesto en el trabajo conjunto con otras organizaciones, con comunidades, asambleas, sindicatos, grupos de investigación académica. En este curso, en esta instancia de formación, buscaremos problematizar la situación energética y plantear alternativas desde el campo popular. Abordaremos debates sobre la transición energética en el contexto actual, problematizando los puntos críticos del sistema energético argentino y latinoamericano. Y bueno, también presentaremos las alternativas que se discuten en espacios de trabajadoras, trabajadores, asambleas y comunidades. Bueno, agradecemos a todas y todos quienes están haciendo posible este curso, a quienes realizarán exposiciones a lo largo de los 4 encuentros, a Rodrigo Durán, del Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional de la Universidad Nacional de Salta y CONICET, a Laura Maffei, del Departamento Socioambiental Chico Méndez, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro, a Francisca Fernández Droguet, del Movimiento Aguas y Territorio y de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, a Gustavo Laúd, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Fundación D+D de Argentina, y a Gonzalo Castelgrande, de la Asociación de Funcionarios de UTE, PIT-CNT de Uruguay. Bueno, por supuesto, también agradecer a la Oficina Buenos Aires de la Fundación Rosa Luxemburgo, que bueno, desde hace mucho tiempo nos acompaña y apoya el trabajo del observatorio.
bueno, actividades como estas no serían posibles sin el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y también el agradecimiento fraterno y profundo a la Fundación Ecosur por ser nuestra cómplice, y bueno, también sin el apoyo de la Fundación Ecosur, esta actividad no se hubiera podido realizar. Y bueno, y por supuesto, un agradecimiento a todas y todos ustedes por haberse sumado a esta propuesta, y les dejo con el compañero Felipe Gutiérrez Ríos del OPSUR, que se va a referir a la energía en el contexto argentino y de Latinoamérica. Gracias, Hernán. Muy buenas tardes. Bueno, les mando un abrazo a todos, a todas quienes se han inscrito. Como decía Hernán, para nosotros, nosotras, ha sido muy motivante recibir la cantidad de inscripciones, de inquietudes, de agradecimientos también por esta actividad. Nos parece que es una muy buena forma de, o aprovechar de un momento tan crítico como el que estamos viviendo, de una crisis climática, de una crisis sanitaria, de una crisis económica tan importante como la que estamos viviendo. Acá en la Argentina se cumplen 4 meses de cuarentena. Sin embargo, también aprovechar que en este contexto tan dramático podamos encontrarnos, ¿no? Podamos encontrarnos desde distintos lugares. Cuando veíamos las inscripciones, agradecerles también por las muchas personas que se tomaron el tiempo de contestar la encuesta, porque cuando uno hace este tipo de encuentros y no se ve cara a cara, cuesta saber qué es lo que se está pensando, lo que se está buscando, lo que se está queriendo conseguir, se está queriendo construir a partir de un espacio de encuentro como este. Hoy nuestra función un poco es poder darle un punto de partida a este espacio, a este momento de discusión sobre la energía, dentro de un trabajo que venimos haciendo desde el observatorio, pero en conjunto con un montón de otras organizaciones del mundo sindical, del mundo indígena, del mundo campesino, organizaciones sociales, políticas, académicas, con las cuales venimos construyendo y discutiendo en conjunto una idea en torno a la soberanía, a la transición energética, tanto a nivel argentino como a nivel continental. Nos encontramos entonces desafiados a poder transmitir, compartir mucho de eso que nosotros mismos también hemos ido aprendiendo en este camino, ¿no? Abordando un tema tan complejo como es la energía, pensado, a ver, la energía es un factor determinante para la vida y para la reproducción de la vida de cualquier organismo, sea un organismo individual como un organismo social. Cualquier sociedad requiere de la energía en tanto motor para su reproducción, para la reproducción de la vida. Y aparece la energía constantemente en nuestra vida, pero no, por ahí no nos lo cuestionamos. ¿Cada cuánto pensamos de dónde viene la energía que consumimos? ¿Pensamos de dónde viene la energía que consumimos? Para una persona en Argentina, por ejemplo, cuando vamos a lavar los platos y se enciende el calefón, ¿pensamos en algún momento de dónde viene ese gas? Si ese gas viene del, no sé, la Nor Patagonia, o si viene de Chubut, o de Tierra del Fuego, o de Bolivia, o vino en un gas, es gas que vino en un barco. Nos hacemos esas preguntas en el cotidiano, a veces sí, a veces no. Un poco de manera provocadora nosotros les preguntábamos en la encuesta de dónde viene qué tipo de empresa es la eléctrica que les da el servicio en sus hogares, ¿no? Casi 2/3 contestaron que son empresas privadas. Lo que es problemático porque en realidad todas o casi todas las ciudades empezaron teniendo empresas públicas u otras formas, ¿cierto?, estatales u otras formas de repartir la electricidad de manera en cada una de las casas. Sin embargo, todo eso ha vivido un proceso de privatización que es muy importante.
Entonces, ¿cuándo nos encontramos ante el problema energético, ¿no? En el cotidiano? O cómo abordamos el problema de la energía. Cuando, por ejemplo, nos compramos un alfajor o cualquier alimento, muchas veces la información que le buscamos es la cantidad de calorías. Y las calorías no son una medida nutricional, es una medida energética justamente. Entonces, ¿hasta qué punto estamos vinculados con la necesidad energética? Cuando uno mira los gráficos de crecimiento del mundo y de decrecimiento, los picos y valles del PBI, por ejemplo, se va a encontrar con que esos picos y valles son sincrónicos con la generación energética. Sobre todo los combustibles fósiles durante los últimos 2 siglos han sido el motor del modelo de acumulación. Entonces, cuestionarse la energía es cuestionarse el modelo de acumulación. La energía también se nos presenta como una forma de relación social. Así, en las sociedades está determinado qué lugares pueden ser iluminados y qué lugares no. Qué lugares merecen acceso a la luz y qué lugares no. Qué lugares tienen que disputar el acceso a la luz y colgarse, por ejemplo, como ocurre en muchos barrios populares de América Latina. Entonces, la energía es una forma de relación social que sostiene un modelo energético que a su vez sostiene un modelo político. Entonces, discutir ese modelo político se puede hacer a través de la energía. La discusión, el debate que podemos traer a través de la discusión energética es justamente una forma también de pensar, de prefigurar un tipo de sociedad distinta. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando a lo largo de todas estas jornadas, ¿no? Vamos a arrancar hoy pensando justamente en esta idea de la energía como sistema. Eso es lo que vamos a estar revisando en la sesión de hoy. La próxima semana, la intención es que podamos ver las formas de relación social que construye la energía, el problema del acceso, la pobreza energética. Y en la tercera y cuarta sesión vamos a estar pensando también desde distintas maneras y sin que nadie tenga la respuesta exacta de cuáles pueden ser posibles alternativas al modelo energético. Les voy a compartir pantalla. Si algunas personas tienen problemas con su conexión, como he visto que han puesto en el chat, les recomiendo que apaguen la transmisión por cámara y solamente escuchen. O también una alternativa es que busquen en nuestro canal de YouTube, que también estamos transmitiendo en el mismo momento. Vamos a hacer una sesión ahora, unos 45 minutos, y vamos a dejar un espacio amplio para también recibir preguntas, comentarios, que los pueden poner en el chat. Hay 2 formas de ponerlo en el chat. Abajo en el Zoom lo pueden ver, está en el chat habitual, o también hay otra parte que tiene preguntas y respuestas. Se llama así, el cubo ese. Y también en YouTube pueden hacer los comentarios. Vamos a tener entonces una instancia para poder resolver esas preguntas. ¿En qué nos vamos a centrar en la jornada de hoy entonces? Como les decía, primero pensar en esta idea de la energía como sistema. En segundo momento, poder historizar cómo eso ocurre en un territorio en particular. En nuestro caso, vamos a mirar la Argentina. Este es un curso que está pensado en clave latinoamericana, pero situado desde Argentina. Entonces, los casos que vamos a estar revisando van a estar principalmente ubicados acá. Un tercer momento, entonces les decía primero la energía como sistema, un segundo momento de historizar un poco el modelo energético, un tercer punto para discutir un proceso muy actual en América Latina que tiene que ver con el desarrollo de energías extremas, en particular en la Argentina del fracking. Y por último, vamos a dar unos primeros pasos y unas primeras puntas para ir pensando la transición energética. Cuando pensamos el modelo energético, nos sirve mucho una pregunta que desde el ecologismo se ha instaurado muy fuerte, que tiene que ver con qué energía y para qué. Ese qué energía hace referencia a de dónde viene la energía que consumimos.
Un sistema energético se compone de una matriz que tiene una serie de fuentes primarias de energía. Los hidrocarburos suelen ser la más importante en casi todos los sistemas energéticos. El gas y el petróleo que se obtienen, ¿cierto?, de pozos en formaciones geológicas ricas en estos recursos, de acceso posible, económicamente rentable, en un proceso, además, mundial de agotamiento de este tipo de pozos como el que estamos viendo, que es un pozo convencional. En la Argentina ya buena parte de la producción energética, de la producción petrolera, se hace con pozos no convencionales, eso lo vamos a revisar más adelante. Otro tipo de combustible fósil muy importante es el carbón. En América Latina, Colombia es uno de los grandes productores de carbón, y algunos países tienen dentro de su consumo una importancia muy importante, un uso muy importante de este recurso. Las hidroeléctricas es otra forma de generación de electricidad, clave en países de Centroamérica, muy importante en Brasil. Fue la base del sistema eléctrico hasta hace 2 décadas de Chile. Esta es la represa de Itaipú. La represa de Itaipú es una represa binacional entre Brasil y Paraguay. No sé si sigue siendo la más grande del mundo, sí es la que más ha generado electricidad a lo largo de su historia. Está en el río Paraná. Paraguay es un país que tiene un nivel de generación hidroeléctrico muy importante a partir de esta represa. Tiene otra represa binacional con Argentina, que es Yacyretá. El total de la electricidad que genera Yacyretá se lo vende a la Argentina. De hecho, dentro de la matriz energética paraguaya, hay mucha electricidad que se genera con otro tipo de fuentes, entonces se utiliza para vender buena parte de la electricidad que generan. Esto es problemático, ya lo vamos a revisar. En los 60, las políticas desarrollistas latinoamericanas que venían de la CEPAL, que tuvieron una implementación muy fuerte a través del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, generaron una política muy fuerte de generación a través de hidroeléctricas en todo el continente. Las centrales nucleares, esta es una central que está en Valencia, son 2 centrales, ¿no? En América Latina, solo México, Brasil y Argentina tienen centrales nucleares y tienen un nivel de generación que podríamos decir es más bien marginal, aunque constante. Son objeto de debate muy importante. Hay que pensar, por ejemplo, que en Europa, desde el desastre de Chernobyl, solo se construyó una central que se hizo hace poco, ¿no? Creo que en Dinamarca. Muchos países están en un proceso de dejar de utilizar este tipo de tecnologías. La energía eólica, la punta de lanza de las energías renovables, al menos en América Latina, la principal forma de producción de energías renovables, o de renovables no convencionales, para sacar a las hidroeléctricas que tienen ahí una situación muy compleja. Las hidroeléctricas han sido denunciadas como una forma no limpia de generación de energía. Uno de los movimientos sociales más grandes del continente es el MAVI, el movimiento antirrepresas de afectados por represas en Brasil. Este tipo de energía, las renovables no convencionales, como la eólica, como la solar, han tenido un crecimiento importante dentro de América Latina, problemático también. Uruguay es uno de los casos ejemplares del aumento de generación a través de eólica. Sin embargo, tiene una serie de conflictos que también vamos a ir revisando. Hay muchas otras fuentes de generación de energía, están los agrocombustibles, por ejemplo, está la geotermia, en el mar hay, por ejemplo, aprovechamiento de las mareas, la mareomotriz, de las corrientes, la ondeomotriz. Existen muy diversas formas de generación energética que podemos ir conversando más adelante. Pero estas formas primarias tienen que ser transformadas para su consumo, ¿no? Esto es una refinería, por ejemplo. En una refinería lo que se hace es destilar, refinar el crudo, y de esa manera que se pueda ser utilizado el crudo del petróleo, ¿cierto? Y de esa manera puede ser utilizado como combustible.
tiene otros usos también. En la Argentina hay un polo petroquímico muy importante en Ingeniero Huite, en Bahía Blanca, eso es el sur de la provincia de Buenos Aires, en donde también tiene otros usos industriales, ¿cierto?, este tipo de recursos, pero principalmente es para combustibles, entonces en este tipo de centro de transformación se produce eso. Elegí casi todas fotos medio nocturnas o de atardeceres, pero no siempre es de noche en este tipo de lugares. Esto es una termoeléctrica. Las termoeléctricas son la forma más habitual de generación de electricidad. Son lugares en donde a través de la quema de algún insumo, generalmente fósil, gas, petróleo, carbón, aunque también hay algunas a leña, posiblemente existan otras, no las conozco, en donde se genera electricidad en turbinas a partir de la quema de este tipo de combustibles. Es otra forma histórica. Esta es bastante moderna. Cuando uno recorre en América Latina hay una cantidad de centrales térmicas que están realmente muy obsoletas. Hay lugares en donde se concentran estas centrales térmicas y terminan siendo sitios de altísima contaminación. Estoy pensando, por ejemplo, en la bahía de Quintero, Puchuncaví, en la costa desde un poquito al norte de Valparaíso, en Chile, que es una zona altamente afectada por este tipo de industria que se ubica en ese tipo de lugares, ¿no? Y acá tenemos una subestación eléctrica, un centro de transformación. Esto está ubicado en Pan de Azúcar, está en Uruguay. Todas las ciudades y pueblos tienen este tipo de centrales, incluso las más pequeñas, son formas de bajar la tensión, la electricidad que viene, ¿cierto?, desde redes de alta hacia tensión media, y de esa manera que después pueda llegar a los hogares a través de otro tipo de transformación que se ubica más en las manzanas, en lugares más reducidos dentro de las ciudades, que lo baja a baja tensión, ¿no? Esto es lo que decía hace un ratito atrás. Este es un estudio que muestra, ¿cierto? Esto es GDP, en inglés es PIB, y abajo las cantidades de producción, esto a nivel mundial, ¿no? Un poco para mostrar esta sincronía que existe de la energía en tanto el motor de los modelos de acumulación. Acá lo que les quiero mostrar es esta matriz energética y el nivel de consumo que existe en América Latina respecto del total mundial. Esto lo estoy haciendo con todas las estadísticas que vamos a revisar, son estadísticas de los malos. Esta es de la BP, que es una petrolera que antes se llamaba British Petroleum, pero se intentó lavar la cara después de un gravísimo derrame que tuvo, y ahora se la conoce como BP, que hace un estudio mundial todos los años que es bastante completo, aunque cuando uno lo mira en fino, la verdad que tiene algunas deficiencias que las vamos a mirar, pero nos sirve para hacer esta mirada más general. En comparación con el nivel mundial, América Latina tiene exactamente o casi lo mismo porcentualmente de uso de gas, tiene muchísimo más hidroeléctrica. Esto se explica fundamentalmente por Brasil, Paraguay, pero también, por ejemplo, en Centroamérica tiene una importancia muy grande. Y el petróleo, que es relativamente más alto que a nivel mundial, sobre todo porque existen grandes productores de petróleo en el continente. Si se fijan, esto tiene que ver más con los consumos que con lo que se produce, es decir, acá no está contabilizado, por ejemplo, el petróleo que se genera para exportar. América Latina tiene una condición de exportador bastante importante, sobre todo de petróleo y de carbón. Venezuela, México, son grandes exportadores, son importantes exportadores de petróleo. Bolivia exporta gas, pero lo exporta dentro de la región, fundamentalmente. Trinidad y Tobago exporta bastante gas hacia afuera. Estoy pensando en algún otro país exportador, Colombia. Colombia exporta mucho carbón. En realidad esto era bastante relativo lo que les quería mostrar, digamos, ¿cierto? Porque por supuesto esas dos tortas son muy distintas. América Latina solo consume el 6,21% del total mundial de fuentes primarias. Y cuando lo miramos per cápita, queda un poco más claro, aunque per cápita tampoco nos dice mucho, porque al interior de los países existen desigualdades que son muy importantes, ¿no? Pero claramente a la izquierda tenemos el mapa mundi,
en donde nos muestra dónde son los mayores consumos de gas a nivel mundial. Hay una clara diferenciación entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia, aun cuando Europa no tiene grandes consumos per cápita, o no mayores o tanto más grandes que en otras zonas. No conozco de manera fina esta, ¿no? Rusia tiene ahí un nivel muy importante de consumo, Canadá también, me imagino que hay condiciones climáticas que determinan eso. En la Argentina eso se puede ver de manera muy evidente, hay mucha variabilidad climática, entonces las regiones australes, por supuesto, tienen un mucho mayor consumo para la calefacción que las del norte. Y a la derecha están las fuentes primarias totales, los promedios mundiales de todas las fuentes primarias, ¿cierto? Estados Unidos no es el país que per cápita más consume, pero sirve para graficar. América Latina se encuentra bajo el promedio mundial, sin embargo, algunos países de América Latina se acercan a ese promedio, ¿no? Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina consumen el 77% del total de la energía de América Latina y el Caribe. Entonces también existen desigualdades en clave regional que pueden ser observadas con este tipo de cosas. Acá podemos ver una listita. Aquí ya es un desastre los números, ¿eh? Aquí, o sea, a ver, estoy usando dos fuentes distintas. En petróleo uso la de World Factbook, que es una página en donde van mostrando una serie de estadísticas, y en gas voy a utilizar el mismo que traía el ABP. En paréntesis, el de petróleo tienen el ranking mundial, o sea, Brasil es el 10º mundial, México es el 13º, y así hacia abajo. No son muy finos los números. Cuando uno compara estos números con los que después uno consigue de cada uno de los ministerios de energía, la verdad que están, no sé si están tan actualizados, pero nos sirve para al menos darnos este panorama más grande y este ranking, ¿no? Ahí podemos ver que Venezuela ha bajado bastante en términos relativos en América Latina. No sé, otros elementos que son importantes para mirar acá, por ejemplo, es que para Bolivia la producción de gas es muy importante dentro de su economía. Sin embargo, si uno lo mira respecto de la comparación de América Latina, no es de los mayores productores. Argentina ocupa un novedoso lugar de vanguardia en la extracción de gas, o lo ha ido recuperando en los últimos años. Perú ha bajado mucho. Perú, yo no sé si sigue siendo, pero tenía el yacimiento más importante de gas de América Latina, que es Camisea. Sin embargo, ahora se ha reducido bastante ese número. Las dos tortas que ven acá son el qué y para qué de la energía en Argentina. En el qué estamos observando qué tipo de fuentes primarias se utilizan, y en el para qué estamos observando en qué se consumen. Hay bastante información acá, voy a dejar un ratito esta imagen. Abajo hay una tabla en donde hace las comparaciones, ¿cierto? América Latina y el Caribe, y después varios países que me parecía importante consignar, los más grandes, y también que tenían más inscritos en este encuentro, pero también puse República Dominicana porque me parecía importante sumar un país de Centroamérica. Del Caribe, ¿no? En el caso dominicano. En Centroamérica en general, por ejemplo, Centroamérica no es productor de petróleo, excepto Guatemala muy poco. Sin embargo tiene una base importante, no solo de hidroeléctricas, sino también de consumo el bagazo, del consumo de derivados de productos vegetales, sobre todo caña, que es utilizado de manera energética. En el Caribe hay una producción importante de gas, pero de algunos países. Cuba produce alguito de petróleo. México, ya decíamos, es un importante productor de gas y petróleo. Y en el cono sur hay algunas particularidades, como por ejemplo que países como Paraguay, Uruguay, Chile no producen petróleo, producen de manera marginal. Entonces sus sistemas energéticos, ¿cierto? Como se puede ver en algunos de estos números, dependen muchísimo menos de los hidrocarburos. La situación argentina es, podríamos decir, dramática. Prácticamente el 90% de las fuentes primarias provienen de combustibles fósiles, lo que significa que son altamente contaminantes. Cuando lo pensamos en términos regionales, América Latina y el Caribe solo contribuyen en un 10% a los gases de efecto invernadero. Sin embargo, el 46% de lo que se produce de gases de efecto invernadero proviene de la quema de combustibles fósiles, de la quema del sector energético en realidad.
A nivel de consumo, en Argentina no me cierran esos números, no, o sea, hay que observarlo de manera más fina nuevamente. Estoy usando aquí los gráficos de la OLADE, que nos permite, que hace los números de OLADE, que hace una revisión anual, de un panorama anual, les dicen ellos. Entonces nos entrega información estandarizada de los distintos países. Es en realidad un poquito menor el consumo de transporte en la Argentina, sin embargo sigue siendo el mayor sector de consumo. Entonces acá hay un elemento importante para pensar. Les voy a poner otro gráfico más que deja, quizás, espero, que ayude a clarificar un poquito esto. Estas son las fuentes primarias de energía. El grueso de los diagramas estos tiene que ver con la cantidad, ¿cierto? Por supuesto es mucho más grueso, no sé, el del gas natural que el de la hidráulica. Acá están los centros de transformación. Buena parte, por ejemplo, del gas, si seguimos este camino, se va a centrales térmicas, al igual que el petróleo, y de esa manera se genera electricidad. 2/3 de la electricidad producida en la Argentina proviene también de combustibles fósiles. ¿Por qué hago tanto hincapié en este punto? Porque los combustibles fósiles son los principales responsables del cambio climático. Entonces, cuando pensemos en una transición energética, este es el primer sector que tenemos que atacar. Porque acá ya tenemos cierta capacidad instalada respecto de eléctrica, que puede ser reemplazada con otro tipo de fuentes. Entonces, por ejemplo, si tengo un auto eléctrico, que nadie tiene auto eléctrico igual en Argentina, ¿no? Pero ponele que tengo, o una moto eléctrica que se conecta a la red, lo más probable es que también esté utilizando combustibles fósiles en su utilización. Por eso, para pensar el modelo energético argentino, es necesario que nos podamos cuestionar fuertemente esta dependencia que existe respecto de los hidrocarburos. Otra parte importante del gas se va a la industria, otra parte importante del gas se va al sector residencial. El sector de transporte es fundamentalmente nafta, aunque tiene cierto componente de gas. Otra cosa que me parece importante, pensando en los sectores de consumo, es esta idea de cuando se hacen las campañas que buscan todo el tema del ahorro energético, siempre están centradas en un solo sector, que es el sector residencial. Siempre están centradas en vos. Y resulta que nosotros somos un sector muy pequeño, o un sector, ¿cierto?, reducido de toda esta torta. Entonces, cuando queramos pensar en modificar el sistema energético, seguro tenemos que pensar en patrones de eficiencia energética, seguro tenemos que pensar en ahorro energético. De la misma manera que para resolver el problema de la basura es un avance el reciclaje, pero no te va a resolver el problema de la basura, solamente el reciclaje. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a discutir fuertemente el sector de transporte, a discutir cómo fue desguazado, desmembrado todo el sistema ferroviario en el país, situación idéntica a todos o prácticamente todos los países latinoamericanos, y tenemos que discutir la industria. Siempre utilizamos un ejemplo, por ejemplo, de una mina, que es La Lumbrera, que era la más grande del país, que en su momento de apogeo, hace una década atrás, utilizaba el 160% de la electricidad de su provincia, la provincia de Catamarca. Entonces, en Catamarca, discutir energía es discutir minería. En Perú, discutir energía es discutir minería. Esos son los grandes sectores hacia los que tenemos que mirar y hacia los que tenemos que pensar de qué manera se transforman. Un último ejemplo. En Puerto Madryn está Aluar, que es una siderurgia, es un gran complejo que existe en esa ciudad. En Puerto Madryn, en Chubut, en Argentina. Todo el consumo eléctrico de ese lugar, bueno, ahora tiene una eólica ahí cerca, pero buena parte del consumo eléctrico de esa industria proviene de una represa, de una central hidroeléctrica que tienen en Futaleufú. Entonces, cuando las personas de Futaleufú discuten la presencia de la hidroeléctrica, lo que en realidad están discutiendo es Aluar en Madrid.
Ahí queda muy claro, digamos, esta idea del qué tipo de energía y para qué. Voy a hacer un muy rápido, breve repaso por esta territorialización de un sistema energético, retomando esta idea, ¿no? Que es importante que pensemos en la energía como sistema, es importante que pensemos qué tipo de energía se produce, pero también para qué se consume, que es importante que entendamos que en América Latina tenemos una responsabilidad importante respecto del rol del cambio climático, sin embargo, no es la misma que tienen en los países centrales, y dentro de América Latina no existen las mismas responsabilidades en los distintos países, y si se me permite una cosa más, dentro de los mismos países tampoco existen los mismos niveles de consumo, como es lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de Argentina y el altísimo consumo que existe en sectores como transporte y la industria. Argentina entonces tiene casi un 90% de su consumo energético basado en combustibles fósiles. Esa extracción se genera en las cuencas que aquí pueden ver, donde las principales son la Neuquina y la cuenca del Golfo de San Jorge. En Mendoza había sido, ya a finales del siglo XIX había sido descubierto crudo. El año 7 es descubierto, 1907 es descubierto lo que ahora es Comodoro Rivadavia, el petróleo, y una década después en Plaza Huíncula, en Neuquén. El año, se me fue en este momento, 22 o 23, al final del gobierno de Alvear, es creado YPF, que es un dato muy importante y es otra característica latinoamericana, la empresa petrolera. El año 38 Cárdenas hace lo mismo con Pemex, en México, que delimitan una forma de construcción de los modelos energéticos de algunos países latinoamericanos que es distintivo a nivel mundial, que tiene que ver con la presencia de una empresa estatal que produce el grueso de la energía. Mucho más allá de los alcances para el sector desarrollista, nacional desarrollista de la Argentina que tiene YPF, que son muy importantes, pero no nos interesa analizarlo acá, nos parece que es clave pensar en un país en donde históricamente el consumo de la energía fue garantizado a través de empresas públicas, YPF y Gas del Estado, que hace a una forma de relación con la energía. Entonces, a lo largo del siglo XX, con dificultades, con Standard Oil, con diversos momentos que vivió la política energética argentina, que tenía ganas de revisar un poquito más, pero no tenemos mucho tiempo, se va consolidando este tipo de empresa, que nuevamente no es una empresa que estuviera despojada de conflictos o sin una serie de situaciones complejas, pero que sin embargo modeló una forma de relación, sobre todo en los territorios de extracción, en los sitios de extracción. Hacia finales de los 80, YPF vivió un proceso de privatización que fue largo, arranca el 89 y termina el 99 con la toma de control por parte de Repsol. Todo ese periodo fue un periodo en el cual la forma de extracción petrolera en el país fue modificada. Lo que ocurrió fue un triple proceso en donde fue liberado el recurso hidrocarburífero, ¿cierto? Se permitió la extracción sin control, se extranjerizó todo el sector y se privatizó YPF. El año 96, el 41% del crudo a nivel nacional era exportado. Se construyeron 7 gasoductos hacia Chile. Gasoductos que fueron utilizados durante, no sé, 5 años, el que se usó durante más tiempo. Eso provocó una grave crisis energética en Chile, que también es otro tema para pensar. Pero volviendo a situarnos en la situación argentina, Argentina, históricamente se ha dicho en la Argentina que no es un país petrolero, es un país con petróleo. Entonces este país con petróleo no tenía recursos como para hacer 7 gasoductos hacia otro país. Y no es esto un debate nacionalista, yo soy chileno de hecho, no es la cuestión ahí, sino hacia dónde está orientado
la extracción de petróleo, hacia dónde utilizamos los bienes comunes energéticos y para qué los utilizamos. La mercantilización, que no es un proceso que arrancó en los 90, por supuesto, pero que se profundizó en esa década, generó una grave crisis energética en el país. El proceso posterior a la crisis del 2001-2002, que empieza a generar a partir de la postconvertibilidad, a partir del año 2004, un alto crecimiento en el país, demandó una cantidad de gas y petróleo, dada como está instalada, digamos, el sistema argentino, que no pudo ser resuelto con producción nacional. Y eso generó que se tuviera que empezar a importar. A ver, todos son políticas y son decisiones. Un problema histórico que tiene la Argentina es lo que podríamos decir un consenso petrolero. Cada vez que hay una crisis importante en el sector energético es resuelta con mayor nivel de extracción. Esto tiene que ver con que históricamente las petroleras han tenido un lugar muy importante dentro de la política energética nacional. Y a partir de la reforma constitucional del año 94, con la provincialización del recurso, hoy el petróleo, como los recursos minerales, son propiedad de las provincias. Y esto que en términos federales suena bastante bonito, tiene complejidades. Pongo otro caso. La minera Barrick Gold, cuando trató de instalarse en la frontera entre Chile y Argentina, para hacer un proyecto muy grande que se llamaba Pascualama, tenía que negociar de un lado con un Estado nacional y del otro lado con un Estado provincial, con San Juan. La posibilidad y el poder que tiene Barrick ya es muy grande para un Estado como el chileno. Imagínense lo que es para una provincia como es San Juan. ¿Qué nivel de corrupción, por ejemplo, puede llevar adelante un tipo de empresa así en un territorio como San Juan? Entonces, lo que vemos hoy ante cualquier debate sobre la cuestión energética, lo vimos hace un par de meses cuando se quería hacer una nueva reforma a la ley de hidrocarburos, antes de la pandemia, lo vimos en la discusión sobre el barril criollo, lo hemos visto en distintos momentos, es que las provincias productoras, esas que le dicen provincias petroleras, dada su dependencia que tienen de la extracción de hidrocarburos, cobran un 12% de regalías sobre las ganancias que tienen las empresas. Eso es más o menos el 25% del presupuesto de una provincia como Chubut, un poco más en Neuquén. Entonces dependen. Chubut, por ejemplo, una provincia hoy prendía fuego, ¿cierto? Entonces ese nivel de dependencia que ha sido generado a través de cómo se ha concebido la política energética en el país, hace que Chubut o Neuquén u otras provincias terminen siendo lobistas de las empresas. Entonces cuando se da el debate público, los sectores sociales estamos fuera y las empresas están dentro. A veces por la vía de sus voceros o a veces directamente sentada en los lugares de toma de decisiones. Así se toma la decisión política sobre energía en la Argentina. No está democratizado ese debate. Por eso nos parece importante también la formación sobre este tipo de cosas, porque nos permite correr de la discusión meramente técnica la situación energética. Estábamos entonces ante la crisis generada, la crisis energética generada en el periodo de la postconvertibilidad. Eso hizo que se contrataran dos buques que regasifican gas. Tengo una confusión con las fuentes primarias. Me puse a discutir tanto fuentes primarias que ahí se me fue generando una confusión. Gas, que es compactado y licuado de vuelta, GNL se llama gas natural licuado, que es traído en grandes barcos, son barcos que tienen como unas pelotitas grandes circulares arriba, los metaneros, que se trae a otro barco en donde es regasificado. Hay dos en la Argentina, uno está en Escobar y el otro ya no está en Bahía Blanca. Ahora les cuento la historia de ese barco. Entonces, así, de esa manera, pensemos que la Argentina tenía
alcanzó los picos de producción, ¿cierto?, el año 2002 de gas y el año 98 de petróleo, y sostenidamente fue bajando. Sin embargo, la demanda fue aumentando. Entonces, esa diferencia fue sustituida, en lugar de pensar en un recambio de la matriz energética, fue sustituida con la importación de gas. Claramente era más complejo y más caro, sobre todo en un momento crítico, pensar en otro modelo energético en ese momento. Además, las energías renovables, por ejemplo, eran bastante más caras. Sin embargo, Uruguay lo hizo en un periodo más o menos similar. Y si sacamos los números de cuánto nos costó la importación de gas durante el periodo de finales de la década pasada, habría que ver, digamos, cómo salen esos números, pero realmente fueron tan importantes, fue tan grande el desbalance comercial que generó la importación de gas, que es el principal causante del cepo cambiario que se hizo el año 2012. En ese periodo entonces es donde se inició el debate sobre Vaca Muerta, sobre poner en valor esa formación que había sido descubierta varias décadas antes, pero que no podía ser explotada por una serie de condiciones técnicas. Vaca Muerta, el fracking, en realidad es parte de una familia mucho más grande de formas de generación de energía que están llegando a puntos extremos en todo el mundo y particularmente en América Latina. Creo que todos hemos escuchado en nuestra vida que el petróleo se va a acabar, la idea del pico del petróleo. Y quienes son más grandes se acordarán que ese debate se daba incluso en los 70, y resulta que no se estaría terminando el petróleo, ¿no? ¿Por qué? En parte porque han sido descubiertos nuevos reservorios muy importantes, pero en parte también porque han habido modificaciones técnicas que han permitido la explotación de estas formas extremas. Por ejemplo, la ilustración de acá muestra cómo en distintos años fue aumentando la capacidad de perforación en aguas más profundas. En la costa de Brasil existe un proyecto muy importante que es el Presal, un proyecto de explotación de petróleo convencional, pero en aguas ultraprofundas. En algunos casos la plataforma se encuentra a 7.000 metros del sitio de interés del recurso, digamos, ¿no? Es casi un Everest hacia abajo. En eso tienes, no sé, 5 kilómetros de agua, uno de piedra y luego arena. Son condiciones muy complejas para la explotación. También ocurre en el Golfo de México distintas formas de explotación en aguas ahí, incluso fracking offshore, fracking costa afuera. Existen otros tipos de explotaciones, ciertos crudos ultrapesados, estas son arenas bituminosas, por ejemplo, que yo no sé si esa foto puede ser de Venezuela o de Canadá, que tiene un tipo de extracción más vinculado con formas minerales. El avance sobre lugares donde no históricamente estuvieron protegidos para la explotación. Hubo una experiencia muy interesante en Ecuador, en una reserva que es el Yasuní Teté, que lo que se buscaba era mantener el crudo en el subsuelo ahí a través de un fuerte subsidio que se diera a través mundial, digamos, un aporte, de manera que Ecuador pudiera compensar lo que no iba a ganar explotando eso, a través de este subsidio que finalmente no funcionó, entre otras razones por una política, digamos, del gobierno de ese momento, el gobierno de Rafael Correa, que terminó avanzando sobre esas zonas en acuerdo con una serie de empresas, sobre todo chinas. Hay varias formas de explotación, entonces, de este tipo de energías extremas, se pueden ver en distintos lugares de América Latina, casi cada país de América Latina tiene una, y el fracking es una de las más importantes. Argentina fue ubicada por un ranking de Estados Unidos de hace casi una década atrás como uno de los países con mayores recursos técnicamente recuperables de hidrocarburos no convencionales. ¿Qué significa que sean no convencionales? Que son formaciones, en este caso shale, que significa esquisto, lutitas, que históricamente no podían ser, la industria convencional no podía explotar y que sin embargo
hoy sí han podido ser, a través de técnicas como el fracking, explotadas de manera masiva. Vaca Muerta entonces se centró como punta de lanza del desarrollo del fracking en América Latina. Fue una forma que encontró el gobierno nacional, en ese momento al final del primer gobierno, el comienzo del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es la razón por la cual es renacionalizado YPF, para tomar el control de Vaca Muerta. Un proceso muy interesante, pensar la renacionalización de una empresa como YPF va a ser siempre progresivo, que la empresa de hidrocarburífera más importante del país sea nacional. Nosotros acompañamos esa medida en ese momento, de la misma manera que denunciamos que un año después todo eso termine en un acuerdo con Chevron para explotar Vaca Muerta, en particular un área de una comunidad mapuche, un territorio histórico de la comunidad Campo Maripe, en la zona cerquita de Añelo, en Neuquén. Lo que queremos mostrar acá es la complejidad de un megaproyecto, que es en los términos en que está pensado Vaca Muerta. Esa Vaca Muerta exportadora, enorme, vive más bien en las ilusiones y en los discursos de algunos sectores políticos, nacionales y neuquinos, bueno, también mendocinos y de Río Negro. En su práctica está en una tensión constante. Sin embargo, la intención, ¿cierto?, es lograr un gran polo exportador. No queda muy claro por dónde. Una opción sería, por ejemplo, a través de los gasoductos construidos hacia Chile. La gente de esta zona en Chile ya se opuso a un terminal regasificador que hubiera traído gas, posiblemente de fracking de Estados Unidos, así que la viabilidad es discutible, o a través de puertos como podría ser Bahía Blanca, San Antonio, que, bueno, no sé, habría que revisar qué capacidades tienen para ese tipo de elementos, ¿no? O sea, nuevamente aparece el petróleo pensado bajo su dinámica exportadora. Entonces, lejos de ser esta unidad, que además es grande, son 30.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es el mismo tamaño de Bélgica, Vaca Muerta, la formación dividida en 200 áreas hidrocarburíferas, de las cuales están en producción de no convencionales unas 20, que sin embargo han sostenido un nivel de producción importante para el país en los últimos años, ¿no? Han sostenido el declive de las energías. Si tenemos tiempo, se los voy a mostrar un poquito mejor todo esto. Hay una cuestión muy importante respecto del aporte al cambio climático que podría ser, o el no aporte al cambio climático, digamos, de la generación de gases de efecto invernadero, en particular de metano, que en corto plazo tiene un efecto muy importante para lo que es la situación crítica en la que estamos viviendo a nivel mundial. El cuadro más grande es el presupuesto que hizo el IPCC, que es un panel de expertos que ha determinado que no debe ser modificado. Primero se hablaba de más de 2 grados, que aumente la temperatura de la Tierra. Va a ser imposible revertir las consecuencias que va a tener ese proceso. Luego fue reducido a 1.5, que es este de acá. Si se explotara todo el gas no convencional de Argentina, este sería el aporte sobre este total, digamos, de gases de efecto invernadero. Vaca Muerta, según Estados Unidos, según la proyección de Estados Unidos es esto, según otra consultora sería esto más chiquito. Sin embargo, es un aporte enorme. Entonces, cuando discutimos y pensamos, esto nos pasa mucho en la relación, por ejemplo, con grupos muy jóvenes que están hoy movilizados por la situación de los jóvenes por el clima, los distintos grupos que hay que discuten el tema del cambio climático. Aquí hay una realidad muy concreta, digamos, ¿cierto?, de cómo podemos hacer una lucha local en discusión respecto del cambio climático. Por supuesto, hay una serie de otros elementos. Voy a pasar estas fotos rápidamente. Estas son las zonas de producción. Esta es la ocupación territorial que se ha visto en un lugar como Añelo. Esta es una zona habitada. En realidad acá es, digamos, la conurbación acá es parte de la conurbación más grande de la Patagonia. Y sobre la barda, o incluso bajo la barda, sobre digamos, no sé cómo decir barda, este accidente geográfico, pero incluso abajo de él
que hacia acá está la ciudad, se encuentran una serie de locaciones petroleras. Entonces hay una ocupación muy importante que se da en zonas urbanas para que nos despojemos también de esta idea de que se da solo en la ruralidad, o que se da solo en un desierto. Esta foto, por ejemplo, muestra cómo avanzó el fracking en Argentina en zonas de producción frutícola. Esta zona es la mayor productora de manzana y pera del país, en el Alto Valle. Esto era una forma de mostrarles lo cerca que están las casas de algunos pozos, incluso en algunos casos escuelas. Algunos de estos barrios, por ejemplo el caso de Valentina Norte Rural, no tiene acceso a la red de gas, sin embargo se extrae gas debajo de sus casas. El problema del acceso, que es angustiante. Murió una persona este año, por ejemplo, por un incendio a partir de una mala instalación eléctrica, de una estufa en ese barrio. Es lo que vamos a estar discutiendo en la próxima clase, porque es lo que te va mostrando, digamos, cómo esta idea que decía al inicio de la energía, ¿cierto?, prefigurando formas de relación social. Este fue un incendio que hubo cerca de, esto es en Plotier, este incendio, los dos incendios duraron muchísimo, son incendios de pozos, pero esta es una zona muy cerca de casas, además. Y otro elemento muy... A ver, hay varias cosas, hay muchas otras cosas más, conflictos socioambientales que se han ido generando en la era del fracking. O sea, a partir del año 2013 se inició una explotación masiva de no convencionales, que nosotros habíamos visto de Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo, que venían una serie de informaciones de cuáles podían ser los impactos del fracking, y en muchas cosas se ha coincidido y en muchas cosas tenemos una experiencia más propia. Esta es una de las que más nos preocupaba hace un tiempo atrás y que hemos ido comprobando en este tiempo, que tiene que ver con el aumento de actividad sísmica vinculado a la explotación de hidrocarburos. Esta es la zona cerca de Añelo, una de las zonas en donde más se está produciendo, sobre todo un área que se llama Fortín de Piedra, que es de una petrolera privada, de Tecpetro. Lo que hemos podido, que se ha podido constatar, en particular un geógrafo que trabaja este tema, que se llama Javier Grosso, que ha habido un aumento de actividad sísmica muy importante a partir del año 2015, pero sobre todo en los últimos años, que es además coincidente con los periodos de fractura. Esto todavía está en investigación, esto está para trabajarlo hoy, es difícil poder hacer la comprobación de que efectivamente existen sismos producto del fracking. Sin embargo, el aumento de actividad sísmica en el periodo de mayor desarrollo de la industria no convencional es un hecho. Entonces, es necesario que se avance en políticas que permitan cuantificar, que permitan demostrar cuál es esta situación. Ahora bien, el ocultamiento es una forma de avance de las petroleras. Esto lo vamos a ver en Neuquén y lo vamos a ver en toda América Latina en donde se genera petróleo, donde está la industria petrolera, ¿no? Hernán, mi compañero que presentó al comienzo, por ejemplo, hablaba de la cuenca del Golfo San Jorge como un territorio de incertidumbre. ¿Hay más casos oncológicos o no en la cuenca del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, en Radatili, por ejemplo? Eso no se puede comprobar porque están vaciados los servicios de salud que permitirían comprobarlo. Situaciones similares ocurren en toda América Latina. Entonces, es muy difícil en algunos casos también dar esa disputa, además de por las condiciones reales de subsistencia de las personas en esos territorios, porque ha habido una política de ocultamiento que es muy relevante. Voy a decir unas últimas cosas, Hernán, 2 minutos antes de que me interrumpas. Habíamos quedado en otro esquema, pero nos parecía importante, en último término, que pudiéramos pensar como un inicio de esa discusión en torno a de qué manera podemos ir cambiando este modelo. Habida cuenta de lo complejo que es la historia que nos ha traído esta relación con el petróleo, con el gas y con el carbón, ¿de qué manera podemos avanzar hacia otras formas de generación de energía? Ahí también tenemos que delimitarnos bien de otro esquema de transición energética que se está pensando desde los sectores corporativos.
Hay un sociólogo argentino que se llama José Seoane que hace todo un recorrido acerca de la construcción del paradigma neoliberal de lo ambiental. Cómo el neoliberalismo, como fase actual del capitalismo, se ha ido apropiando de algunos conceptos que eran muy interesantes. Desarrollo sostenible no significaba lo mismo en los 80. Y tuvo un desarrollo que era muy importante. Hasta que viene un encuentro que es Río, el año 92, en donde es apropiada esta idea y vaciada de sentido. Hoy decir sostenible no dice nada. Es una palabra que no significa nada. Y que fue utilizada, de hecho, la idea de desarrollo sostenible para validar José Sebane. Justo logró ver el chat de Valentín. José Sebane se llama el compañero. Hay un libro que está colgado en nuestra página que se llama Reconfiguraciones de lo ambiental, creo, en donde Sandra también está haciendo esa pregunta, en donde él hace este recorrido, ¿no? Y llega hasta el periodo más en torno a la crisis del 2008, en donde también esto ocurre con la idea de la economía verde y lo verde, la verdización de todo. Entonces, de todo, ¿no? O sea, estoy pensando en los negocios verdes, las ciudades verdes. Buenos Aires se vende como una ciudad verde, por ejemplo, en una lógica profundamente neoliberal. Ha sido la forma en que el neoliberalismo ha tenido para entender la cuestión ambiental. De la misma manera que hay una política neoliberal indígena, por ejemplo, el multiculturalismo muy desarrollada, ¿no? Entonces, la energía eólica, la energía verde, puede ser una solución, pero depende en qué condiciones está siendo desarrollada. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Neuquén, es que avanza con la misma lógica que avanzan las petroleras, no porque sea una industria en sí misma que tenga esa política, sino porque hay una lógica estatal de conducción de los proyectos, digamos, que termina redundando en ese tipo de efectos. Entonces, claro que está bueno avanzar hacia las fuentes. Quería trabajar un poquito sobre el caso uruguayo, no tenemos tiempo porque la idea es permitir ahora un intercambio. Sin embargo, lo podemos retomar en la última sesión que va a estar un compañero del Sindicato Eléctrico de Uruguay, en donde Uruguay te muestra claramente cómo el proceso de renovabilidad es espectacular y es una verdadera revolución, digamos. Hoy toda la energía, toda la electricidad en Uruguay se produce la mitad con eólica y la mitad con hidroeléctricas. Sin embargo, todo ese proceso significó una privatización de todo el campo generador, que antes era 100% estatal. Entonces, claro que nos sirve este tipo de energías verdes y hay que impulsarlas. Sin embargo, tenemos que pensar también la dimensión de lo público. Y con esto cierro, porque el entendimiento y lo que buscamos también discutir a partir de este encuentro es que podamos pensar la energía en tanto un derecho humano. El acceso a la energía en tanto un derecho humano. En el marco de la pandemia hemos visto distintos países que han avanzado, distintas organizaciones sociales de distintos países que han avanzado en debates sobre mínimos que cada casa tiene que tener consumos mínimos de luz, de agua, de internet, de gas, para poder vivir en condiciones. La PDH, por ejemplo, de Neuquén ha llevado ahí también una iniciativa muy interesante dentro de la provincia. Entonces nos parece que es necesario que podamos discutir la energía en esos términos, desmercantilizar el debate y llevarlo hacia lo público. Y para que sea realmente público, necesitamos que lo asegure, no necesariamente el Estado es una forma, pero también pueden haber otras, como pueden ser las cooperativas, las comunidades u otras formas de la construcción de lo público. Lo que vemos en la Argentina es que el ingreso de eólicas, que no ha sido muy importante, que fue más bien propagandístico, no lo revisamos cuando miramos las tortas, ¿no? Pero a nivel de electricidad, eólica y solar generan en torno al 6-7%, a nivel de todo el sector, ¿cierto? Cuando pensamos en toda la torta energética, que es mucho más que la electricidad, porque también son los combustibles, ni siquiera llega al 1% de las energías renovables. Y ese proceso, que fue muy propagandizado durante el gobierno de Macri, fue también un proceso de privatización. Entonces, desde esa perspectiva también a nosotros nos interesa poder dar esta discusión. Ha tomado algunas de los comentarios y preguntas mi compañero Hernán. Hernán, te voy a poner en grande también, porque la idea era que pudieras hacer algunos comentarios. Así que ahí te voy habilitando. Sí, bueno, primero gracias Feli por
por la exposición, por este recorrido grande que da diferentes elementos para abordar la energía desde lo histórico, de esto que arrancabas hablando, ¿no? Con YPF, la importancia que tuvo, cómo se fueron consolidando matrices, bueno, la importancia de la propiedad de las empresas, pero también cómo estas identidades que se han ido formando o estas políticas se han ido, de alguna manera han sido utilizadas, lo pienso en el caso de Vaca Muerta y la épica YPFiana con que se lo presentó, ¿no? Cómo se avanzó sobre Vaca Muerta y el cambio climático. Entonces, bueno, ese tipo de elementos para tener en cuenta, y después sobre todo esto de la energía, el vínculo con el modelo político, y esto de discutir la energía es discutir el modelo político. Aquí han surgido una serie de preguntas, algunas referidas al rol, por ejemplo, de las cooperativas en los escenarios de transición. Piden también hablar un poco más de la democracia energética, del concepto de democracia energética y el rol de las cooperativas en esta transición. Por ahí hay como diferentes temas, quizás, Felipe, empezar por ahí y después vamos siguiendo, que bueno, hay algunas preguntas referidas a Vaca Muerta y a las emisiones de carbono. Bien, lo que decía, el modelo de cooperativas en la Argentina es de la década 50, 60, 70, que permitió asegurar el ingreso de distintas ciudades en algunas provincias, como hay mayor presencia en algunas provincias, en Santa Fe, la provincia de Buenos Aires es muy importante. Las cooperativas son una forma de pensar un tipo de gestión pública, no necesariamente estatal, de la energía. Tienen la complejidad de que no necesariamente están conducidas de manera tan democrática. Existe una constante denuncia respecto de discusión respecto de las cooperativas energéticas que han terminado siendo un sector de negocio. Ahora bien, las cooperativas en la Argentina casi todas son de distribución energética. El único caso que yo conozco que hacen generación es una en Armstrong, en Santa Fe, esto es en la ruta que une Córdoba y Santa Fe, que instaló una serie de paneles solares en casas, creo que son cerca de 40 casas, y además, bajo una idea que se le llaman los prosumidores. Argentina, como varios otros países de la región, tiene una ley de generación distribuida que permite que usuarios del sistema, cualquiera de nosotros que tenga conexión al sistema, pueda generar a través de distintas formas. Los paneles fotovoltaicos son los más fáciles para las ciudades, y de esta manera se inyecta en el sistema, ¿cierto? Y se deja de pagar, o incluso eventualmente se puede ganar plata a través de esa inyección, dependiendo de cuánto se consume. Esa es la idea de prosumidores, por ejemplo, que tiene la provincia de Santa Fe, que es bastante interesante. El problema de eso, que ha pasado en Argentina, que ha pasado en Chile, es que no existe una política pública que permita, es un problema que realmente lo puede hacer solo la clase alta, digamos, la clase media alta, si es que esto existe, porque son muy caros la instalación de este tipo de cosas. Entonces, para cerrar la idea de las cooperativas, en el caso de la provincia de Santa Fe, de Armstrong, además hicieron un parque fotovoltaico, un parque solar fotovoltaico. Entonces nos parece a nosotros que es un camino posible, sobre todo para pensar una cuestión. El modelo energético argentino está pensado, y el de por ahí todos los países de América Latina, está pensado de manera de centro y periferia. Pensemos, por ejemplo, en la provincia del Neuquén. Vos tenés toda la explotación de Vaca Muerta, histórica, la explotación petrolera histórica, la de Vaca Muerta actual, las represas sobre el río Limay. Entonces es un gran polo de generación
una gran zona sacrificada para el consumo en lugares alejados. Entonces, empezar a pensar en lógicas y en patrones de generación local de la energía, lo que te permite es un acercamiento con el recurso. Entonces, de esa manera, quizás en Armstrong se puedan empezar a plantear otra forma o otras formas de consumo energético. ¿Hacia dónde va ese consumo energético? Más en un lugar totalmente atravesado por el agronegocio. Entonces, ese es el valor que tiene la generación local de energía. Un mayor control local, una descentralización. Respecto a la discusión de democracia energética, esa idea nosotros la tomamos bastante por ejemplo, hay una unión de sindicatos a nivel mundial, empezó en Estados Unidos, pero a nivel mundial, que se llama TUED. Y desde TUED vienen con un debate muy importante sobre democracia energética, en donde las y los trabajadores tienen un rol muy importante. Es esa idea que también se ha ido desarrollando con este concepto de transición justa. Entonces, ese es un debate que nos parece también muy importante para pensar en la transición. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de los sectores que hoy tienen que ser reconvertidos en el proceso de transición energética? ¿Qué va a pasar con los territorios que están marcados por eso? Río Turbio, que es el único lugar donde se genera carbón en el país, la verdad que es bastante inviable la mina, la generación ahí. Sin embargo, esos territorios fueron pensados y llevan décadas en torno a la vida en la mina. Entonces tenemos que pensar de qué manera salimos de eso. Un ejemplo más. Históricamente, en Chile el carbón se explotó en una zona del sur, en una ciudad que se llama Lota, cerca de Concepción. El año 97 fueron cerradas las minas y todas las personas se quedaron sin trabajo. Fue durante décadas la comuna más pobre del país y con mayor desempleo. El gobierno lo que hizo fue una serie de talleres para que se reconvirtieran los mineros, que claramente no tenían que ver con el perfil industrial del trabajo que tenían ellos. Entonces, ese proceso de reconversión energética nos parece que es muy importante, que se tiene que hacer en debate con los sectores de trabajadores. Por eso la idea de transición justa puesta sobre esta discusión más grande de la democracia energética es lo que vienen trayendo desde estos lugares. Y si lo pensamos en términos más de nosotros, como pensamos también la democracia energética, tiene que ver también con desde dónde se están tomando las decisiones, de qué manera se toma la decisión de la política pública energética. El año 2014 se hizo una ley de hidrocarburos para profundizar el avance del fracking, que no se discutió. O que el debate que se dio fue totalmente virtual. Y cuando vinieron dirigentes mapuche, fueron fuertemente ninguneados. Pichetto, esto se entenderá en Argentina al menos, Pichetto en el Senado salió a cruzar a un huerquén, a un vocero de una comunidad, diciendo que los mapuches no tenían derecho a opinar porque estaban todos entongados, porque estaban todos por la guita. Entonces, un nivel de racismo que hubo en ese debate que impide la generación de un debate en torno a la situación energética. En el verano nos enteramos que había un proyecto de ley para una nueva ley de hidrocarburos, digamos, que no sabemos en dónde quedó. ¿Dónde se discuten ese tipo de cosas? Entonces, lo que pasó durante los tarifazos fue muy importante acá en la Argentina, el año 2016-2017, cuando se hicieron los tarifazos, que fue una movilización popular muy importante, pero que terminó institucionalizada una audiencia pública que no sirvió de nada, o que sirvió para hablar a algunas personas simplemente. Entonces tenemos que repensar los modelos de democracia también, y creo que la discusión energética nos aporta en ese sentido. Hernán, te hablo ahí la camarita. Sí, ahí Felipe, justo con lo que estabas diciendo de bueno, esta situación con Pichetto en el Senado, preguntan por qué cuando abordamos la energía en el análisis no planteamos el componente cultural, que me parece que viene a tono justamente por lo menos con los pueblos originarios que también son uno de los grandes afectados de esta matriz, o de las primeros grupos afectados por esta matriz, por lo menos en la Boca de Pozo, incorporar el abordaje cultural. Y preguntan también
¿cómo sería la forma más efectiva de abordar este lobby empresario provincial que, bueno, que sostiene este consenso con el tema, el consenso petrolero del que hablabas al principio? Yo creo que el observatorio, por ejemplo, es parte de un movimiento mucho más ampliado que parte de una base de la discusión energética que supera lo que históricamente se hizo respecto de simplemente discutir la renta. Yo creo que nosotras somos parte de un movimiento socioambiental amplísimo, muy diverso, que desde hace una década, 2 décadas, viene discutiendo los impactos socioambientales, los impactos culturales que tiene la energía. Y en eso la vanguardia fue el pueblo mapuche. Fue el pueblo mapuche en Neuquén quien primero empezó a discutir cuáles eran las afecciones a la vida, a las condiciones de vida, a los territorios, a las economías locales. No es una cuestión simplemente de cosmovisión, como lo quiere poner algunos sectores habitualmente desde la derecha o desde el desarrollismo. Tiene que ver con lo que se produce, de cómo se vive, cómo se subsiste en esos territorios. El pueblo mapuche ha vivido una situación de racismo ambiental muy fuerte respecto de la generación energética, en particular del petróleo en la Argentina. Entonces, ahí me parece, digamos, que ha habido un avance muy importante en el debate político que hemos recibido a partir de toda esa disputa. Y creo que es un camino para pensar la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo disputar a nivel provincial. Hay veces que los consensos están muy abroquelados y son imposibles de romper. Imposible, muy difícil. La historia no se termina nunca, la lucha es continua, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se aprueba el acuerdo entre YPF y Chevron el año 2013, en agosto del 2013, la movilización fue enorme afuera de la legislatura. La represión fue enorme, la lucha fue enorme. Y había un sector importantísimo de la sociedad que estaba ahí movilizado discutiendo esa política. Entonces, los procesos de movilización permiten dar ese tipo de disputas. Es cierto que se avanzó con el fracking. Es cierto que de alguna manera la política pública, digamos, energética, se profundizó desde ese momento en adelante. Sin embargo, también existen expresiones que están pensando de manera distinta. Nosotros desde los últimos 2-3 años, fuimos parte de un proceso en la provincia de Río Negro, justamente de pensar la provincia en un proceso postpetrolero, digamos, ¿no? La transición productiva más allá del petróleo. Río Negro no es una provincia, Río Negro es una de las provincias de la Nor Patagonia, una provincia muy grande de la Nor Patagonia, para quienes no son de Argentina, que está al lado de Neuquén y que tiene un nivel de producción de hidrocarburos mucho más reducido, pero sin embargo importante y en avance. Entonces, en ese espacio en donde confluíamos con gente de sindicatos, de la universidad, de otras organizaciones, se pensaban escenarios alternativos para justamente no caer en la dependencia que tienen hoy otras provincias, como en el caso de Santa Cruz, Neuquén y Chubut. Y que vemos con preocupación, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Mendoza. En Mendoza, la intención muy fuerte de avanzar sobre el fracking. Y me quiero quedar en ese caso en particular porque los pueblos mendocinos lo que han conseguido es frenar la megaminería a través de un proceso muy grande de organización y de muchos años, un freno que está a veces en disputa y que el año pasado hizo que miles de personas salieran a la calle, en un proceso, cuando uno lo piensa en términos nacionales, fue complejísimo. Y si hay compas de Neuquén, de Mendoza, que se estuvieron movilizando en este momento en esta conexión, va un abrazo enorme, porque estábamos todos en una situación posteleccionaria, en donde casi Navidad, donde parecía que no pasaba nada, y ante el acuerdo entre los grandes sectores políticos de la provincia de avanzar con sacar la 7722, que es la ley que prohíbe la utilización del agua para la megaminería, la movilización fue tan radical, tan importante, que tuvo que frenar ese proceso. Entonces,
la necesidad de esa movilización y la necesidad de esa radicalidad también es lo que nos va a permitir resolver un problema tan profundo. Es tan profundo el problema energético que solo formas y transformaciones radicales, una transición, es lo que nos va a permitir avanzar hacia eso. Hernández, tenemos... Sí, sí, Félix, ya nos vamos quedando con muy poco tiempo, por ahí nos quedan unos pocos minutos, dos preguntitas más, quedan muchas para pendientes. Algo venías respondiendo vos con respecto a la movilización, preguntan sobre las posibilidades de poder construir poder popular para incidir en políticas energéticas limpias, por un lado, y por otro lado, preguntan la perspectiva, justo que estabas hablando de Mendoza en relación a Portezuelo del Viento, y bueno, esto de insistir con proyectos hidroeléctricos, bueno, con toda la polémica que hay en torno a Portezuelo del Viento, también por las cuencas compartidas, ¿no? Y ya con esto estaríamos cerrando. Voy rápidamente. Me corrigen ahí, Claudia me corrige, claro, la 7722 es verdad, no prohíbe el uso del agua, sino que protege el agua del uso de sustancias contaminantes. Me confundí ahí con el caso de la provincia de Santa Fe que prohíbe el agua para el fracking, ¿no? Hay dos provincias en la Argentina que tienen prohibido el fracking. Entonces, bueno, ese también ha sido un avance muy, muy importante. Portezuelo del Viento es un proyecto hidroeléctrico que generaría una importante inundación, además en una cuenca, en un río que es compartido con otras provincias, como es el caso de La Pampa. En el debate ahí, como también ocurre con el debate de dos construcciones de hidroeléctricas grandes en la provincia de Santa Cruz, el debate ahí, además de la construcción en sí, de la represa en sí, tiene que ver también con hacia dónde está pensada esa generación hidroeléctrica, ¿no? Nos pasó también un caso muy parecido cuando se quería construir o se pensó en construir una central nuclear en la provincia de Río Negro, y me acuerdo que estábamos reunidos con gente de la zona cuando estaba todo ese debate, y lo primero que hicimos fue mirar un mapa y decir, bueno, ¿para dónde? ¿No? O sea, esta central nuclear en la costa atlántica, ¿hacia dónde está pensada? ¿Cuál es la lógica de consumo que se está pensando en este tipo de generaciones energéticas? Entonces, nos parece nuevamente que esa pregunta de qué tipo de energía y para qué es la que tiene que guiarnos también cuando hacemos estas discusiones y cuando pensamos en este tipo de elementos, ¿no? Respecto de la construcción del poder popular o la construcción, a ver, hay un problema que es que, y esto en toda América Latina ocurre, que es que la situación energética no es una cuestión de primera relevancia en los debates de las organizaciones populares. Solo lo es cuando hay una situación conflictiva. Y esto es complejo de pensarlo, porque, por ejemplo, si pensamos en el movimiento social argentino, movimiento pilletero, por ejemplo, la importancia que tiene el acceso a la energía es trascendente. O si pensamos en el movimiento indígena, muchos territorios indígenas están cruzados por este tipo de proyectos. Entonces, nos parece que el desafío ahí es una construcción que se puede pensar en términos prefigurativos de un modelo energético distinto. Y eso lo vamos a hacer discutiendo el modelo que tenemos actual y también instalando un modelo alternativo. Yo creo que por ahí pasa el desafío en el que nos encontramos en este momento, y me parece que las próximas sesiones nos van a permitir también seguir profundizando en ese doble aspecto, el diagnóstico crítico que tenemos y la necesidad de transformación. No nos va a servir de nada que esta discusión quede anclada en un debate intelectual. Por eso, no sé, a veces nos preguntan definiciones sobre la idea de, por ejemplo, democracia energética, transición energética, soberanía energética, y nosotras como equipo de trabajo que trabaja sobre este tema, podríamos buscar hacer una definición de diccionario. ¿Y de qué sirve eso? Nos parece mucho más importante que
al mismo tiempo que podemos dar esos debates, podamos construir articulaciones que permitan disputar la política energética, pero porque la política energética es un subsector de las políticas de desarrollo. Entonces tenemos que pensar que la energía, tenemos que revincularnos, pensar en un vínculo distinto, entender que el mundo que hoy se construyó es un mundo que se modeló a través de una forma de entender la relación con la energía. Pero eso no siempre fue así. De la misma manera que el agua no siempre fue pensada como H2O. Entonces, discutir esa forma de relación va a ser en última instancia discutir la política pública o los modelos que podemos tener para pensar en esta idea de nueva relación con la energía. Me parece que estaría bueno que lo dejemos hasta ahí. Sé que hay varias preguntas, Hernán, ahí dando vuelta. Las podemos retomar tanto en las próximas sesiones como en las distintas plataformas. No sé, una cosita más que quería agregar. Tenemos el Google Classroom como plataforma habilitada. Mucha gente ha tenido problemas para entrar. Les mandamos el correo para que pudieran hacerlo. Sin embargo, también tenemos un post en la página, un artículo en la página en donde también pueden ir viendo los distintos materiales que hay. Les sugerimos que puedan ir haciendo las lecturas, en algunos casos también son videos, nosotros hemos hecho bastante producción en video que muestra también y que empapa un poquito más de territorio estos debates que hoy se dan tan en Zoom, tan en pandemia. Bueno, muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todas y a todos quienes se han conectado, han participado de este curso. Como decía Felipe, han quedado muchas preguntas por responder, han quedado planteadas, las iremos trabajando en el transcurso de este curso. Y bueno, nada, nuevamente agradecerles y despedirnos hasta el próximo martes. Que estén muy bien.